Pues tenemos un enorme placer en sostener esta conversación con el embajador Sergio Ley, un hombre que conoce ampliamente la situación internacional de México y en particular la que nos une al Asia-Pacífico. Ha sido embajador en diversos países de Oriente. Primero fue consejero cultural, después fue embajador en Singapur, en Indonesia y finalmente en China. Su caso es insólito porque, debiendo retirarse a los 65 años de edad, se le exigió prácticamente, se le permitió que continuara por sus amplios conocimientos de la región. Pues China sabe perfectamente bien que los chinos lo saben, pues que fue la potencia mundial en aquel entonces, y era también había un exceso de centralismo, vamos a decir, nacionalista. Es decir, los chinos, el nombre de China en chino quiere decir el reino del centro. Entonces ellos se consideraban que estaban en el centro del universo. A fines del siglo XIX, Japón por primera vez se separa cultural y socialmente de China y le declara la guerra, y entonces es cuando Japón se queda con Taiwán y el archipiélago de las Okinawa, que en aquel entonces era un reino independiente que le rendía pleitesía a China, pero Taiwán ya era parte del territorio chino. Entonces le declara la guerra a China y después de esta guerra exige también compensación por la guerra y posteriormente también Corea, que era un protectorado, hasta cierto punto protectorado, país totalmente independiente, pero protectorado porque le rendía pleitesía al emperador chino. Corea es invadido por Japón y fue cuando China ya ve una amenaza dentro de su propio territorio. Antes la veía muy lejana la amenaza, que era pues, de potencias europeas, pero la amenaza ya la tenía en la puerta de la casa. Para ese entonces también el imperio, la dinastía Qing, estaba en plena decadencia, había una sucesión de emperadores muy débiles y había ya dentro del imperio, dentro de las altas esferas del imperio, pues una efervescencia por reformar socialmente y reformar el país y sobre todo modernizarlo, porque en ese etnocentrismo chino habían pensado que todas las culturas que venían del exterior eran culturas bárbaras, que la única cultura que era una cultura altamente refinada, que merecía es solamente el calificativo de cultura, era la cultura china, porque todo el resto del mundo era una barbaridad, eran los bárbaros. Entonces, durante todo este periodo hay una lucha interna, ya había los simientes de un partido comunista chino, que se funda en 1921. Hubo mucha efervescencia en China, sobre todo provocada por el hecho de que querían cambios sustantivos dentro de la sociedad, que se abandonara la sociedad tradicional y que se modernizara China, pero nunca fructificaron realmente estos intentos reales, y más que todo por el alto nivel de corrupción que había en el país en aquel entonces. Hubo periodos también de enorme turbulencia por la invasión de Japón a China, que ocupó grandes extensiones del país y instauró en el noreste de China lo que la llamaron el imperio del Manchukuo, donde instauraron allí como emperador del Manchukuo al depuesto emperador chino, que había sido pues exiliado dentro del Palacio Imperial de China y que posteriormente fue exiliado dentro de China, por supuesto,
en la ciudad de Tianjin. Y hasta allá fueron los japoneses para ofrecerle el trono imperial del Manchukuo. Y claro, él lo aceptó con mucho agrado, pero digo, no pasó de ser allí un intento burdo de tratar de consolidar una invasión a todas luces extranjera dentro del territorio chino. Lo que nos has relatado es de extrema importancia y muestra cómo ese enorme imperio cerrado en sí mismo, alguien lo ha llamado el imperio inmóvil, no tenía la suficiente fuerza para desarrollar una revolución industrial como se hizo en los países occidentales. Lord Macartney, el embajador británico al que mencionas, señala que el ejército tenía corazas de seda, no tenía arcos como armas ofensivas y defensivas. En fin, era un ejército más bien ornamental que real. Y por eso fue tan brutalmente vencido por las potencias occidentales primero y por Japón después. Pero a partir del 49 hay un gran cambio en China, que tú lo conoces mejor que nadie en nuestro país. Y China despierta y empieza a desarrollarse de una manera sensacional, con altos y bajos, por supuesto. La revolución cultural fue terrible, hubo millones de muertos, pero ahora China es la segunda potencia mundial. Efectivamente, en el 49, una vez que triunfa la revolución encabezada por Mao Zedong y se funda el 1 de octubre la República Popular China, Mao empieza a tratar de resarcir los años perdidos en cuanto al desarrollo del país y claro, con resultados, algunos de ellos verdaderamente desastrosos, como el gran salto adelante, en el que quiso presumir de que China tenía un desarrollo industrial y una producción de hierro mayor que cualquier potencia occidental, y entonces con unos resultados desastrosos en la cual prácticamente los campesinos tuvieron que entregar sus avíos de labranza, que eran de hierro, por supuesto, para producir un acero que no tenía absolutamente ningún uso, sino nada más era la estadística de tener una producción de acero de la mayor importancia. Este salto adelante produjo unas hambrunas terribles porque pues, los campesinos no tenían con qué labrar los campos y claro, si no tenían con qué labrar los campos, no tenían cómo cultivarlos y realmente eso lo que trajo como consecuencia fue una hambruna. Afortunadamente, pues se dieron cuenta años después, pero ya después de un estragos considerables que se hicieron a la población. Y siguió otro periodo también de más o menos estabilidad. Pero yo creo que hay algunos éxitos que sí quiero destacar y que se han malinterpretado, sobre todo en Occidente. Los comunistas cuando toman el poder se fijan lo que ellos llamaron 5 objetivos de derechos humanos. No le llamaban allá derechos humanos en aquel entonces, derechos de la población, alguna cosa así, pero finalmente eran derechos humanos. Uno, proporcionar vestido a toda la población, proporcionar educación a toda la población, proporcionar salud a toda la población, proporcionar comida a toda la población, proporcionar un techo duro a toda la población. Algunos de ellos tuvieron enorme éxito. Creo que el de la salud fue un enorme éxito, el que le llamaron el programa de los médicos descalzos, en que entrenaron a una gran cantidad de gente, sobre todo en actividades de salud mínima para la población y sobre todo en atención a partos, porque uno de los problemas que tenía era la gran mortalidad de los recién nacidos en China
y también la gran mortalidad de las madres que parían. Entonces, con los médicos descalzos, hubo un gran apoyo desde el punto de vista salud que fue muy significativo para China. En cuanto a la comida, pues claro, pusieron a toda la población a cultivar lo que el Estado les indicaba, que era trigo, que eran esto, que eran todo otro. Y claro, todos tenían que comer, que era un pan, tal vez, pero no tenían mayor variedad, pero todos tenían que comer. En cuanto a la educación, la otra fue un programa en que pues, China, como una región tan diversa y tan grande, tiene muchos dialectos, pero entonces no había una lengua común más que la lengua escrita. Pero la lengua escrita pues estaba limitada a todos aquellos que estaban alfabetizados, que era una proporción muy pequeña de la población. Era en aquel entonces apenas el 40% los que sabían leer y escribir. Entonces el gobierno chino se da a la tarea de crear primero la lengua nacional y tomaron pues como base el mandarín, la lengua que se hablaba en Pekín, el dialecto que se hablaba en Pekín, para diseminarlo a todo el país. Y claro, tenían la gran facilidad que no importa qué dialecto hables, en la lengua escrita es exactamente la misma. Un carácter en chino lo lee un cantonés o lo lee un shanghainés o lo lee un pekinés, aunque lo pronuncien y lo lean de una manera diferente, con un sonido diferente, pero para todos significa exactamente lo mismo. Entonces, esto fue ya tenía una gran ventaja, y entonces lo que había que hacer es enseñarles que ese carácter que estaba allí en mandarín se pronunciaba de esa manera. Entonces fue cuando inventaron el Hanyu Pinyin, que era una romanización del chino para enseñar cómo se debía de pronunciar el mandarín en las diferentes regiones que tenían dialectos diferentes. Creo que en ese aspecto también fue un gran éxito.